Bien, buenos días nuevamente. Hoy 9 de marzo de 2021 vamos a continuar con la clase de producción de hortalizas. El día de hoy vamos a ver el cultivo de cilantro y por ahí otras hortalizas que también que son una opción, digamos, para su cultivo, ya sea bajo condiciones de invernadero o a campo abierto. Ahí lo vamos a ir comentando, ¿no? Conforme las vayamos viendo. Ya no vamos a desarrollar así los cultivos tan amplios, solamente es para que los vayan conociendo, no son de una importancia económica muy grande. Así es que, pues, por lo menos para que sepan que existen y que hay otras opciones, ¿no? Para el cultivo de hortalizas. Bueno, voy entonces a proyectar. Lo de cilantro vamos a iniciar. ¿Me dicen si pueden ver ya la presentación? Sí. Bueno, el cultivo del cilantro, pues es más o menos relevante, es una especie también de importancia, digamos, no como las anteriores que hemos visto, pero bueno, también, incluso en las estadísticas que maneja el CIAP no aparece el cilantro, ¿no? Como hortaliza, sí, entra como una especie aromática. Bueno, tiene diversas propiedades, puede también usarse como medicinal, como condimento, ¿sí? El consumo, pues es básicamente para combinar, ¿no? Con otros platillos, más bien como condimento. Las semillitas, aquí vemos la planta, eh, es una umbela, digamos, su flor, las semillas las produce aquí al final de la inflorescencia. Y bueno, para su cultivo se pueden utilizar la semilla, o sea, de fácil propagación, digamos. Sí, el fruto es un aquenio, bueno, ahorita lo vamos a ver, es un aquenio y tiene 2 semillitas en cada uno de los lóculos. Esta planta es originaria del centro mediterráneo y del Oriente Medio. Se comenta que su nombre, el nombre científico es Coriandrus sativum, Coriandrum sativum, ahí lo vemos. Sí. Entonces el origen del nombre es debido a que viene de coris, y coris es un tipo de chincha apestosa, y le llaman así pues por el olor, ¿no? Que produce cuando nosotros lo tocamos, cuando tocamos las hojas. Sí, en la India se dice que se utiliza desde hace más de 5.000 años, y bueno, ya se han encontrado vestigios o semillas en tumbas egipcias hace como 3.000 años, y en Europa se empezó a usar en la cocina y también de uso medicinal desde la era cristiana, desde inicio de la era cristiana. Y ya, pues los conquistadores o digamos los exploradores lo trajeron a América, y en Estados Unidos ya como un cultivo se inició a partir del siglo XVII, por ahí como 1670, en esos años. Y bueno, ya de ahí pues se ha cultivado en todo el mundo, ¿no? Esta va a ser una planta anual, es herbácea, va a crecer de unos 40 a 60 centímetros de altura. Los tallos son erectos, lisos,
cilíndricos, van a ser huecos del centro y bueno, ramificados en la parte superior. ¿Sí? Las hojas las vamos a encontrar al inicio del desarrollo del cultivo, podría decir. Son pecioladas, pinnadas, con segmentos ovales en forma de cuña, es decir, donde se adhiere al tallo. Y esas son las hojas basales. Las superiores van a ser bi o tripinadas, es decir, con dos o tres hojitas, digamos, ¿no? O segmentos. Las flores pues van a ser pequeñas, blancas, en ocasiones algo rosadas y van a estar dispuestas en umbelas, ¿no? Decíamos que la flor es una umbela. Los frutos van a ser aquenios, divididos, ¿sí? Van a tener dos. Van a ser globosos, con 10 costillas primarias y 8 secundarias. Van a estar unidos, ¿sí? Van a ser de color amarillo marrón, ya en su maduración. Y bueno, tienen un olor suave al principio y ya conforme van madurando van a ser de un sabor más fuerte, más picante. Y en el caso de las raíces, pues estas son delgadas, generalmente son de color blanco y van a ser muy ramificadas. Sin embargo, no ocupa, digamos, gran cantidad de superficie de terreno para su desarrollo. Bueno, los principios activos que tiene esta planta, pues generalmente son aceites esenciales, aceites grasos, trazas de glucósidos, taninos, oxalato de calcio, pero generalmente son los aceites esenciales, ¿no? Los que le dan ese olor característico. Aquí se encuentra el de linalol, pinelo, dipenteno, geraniol, etcétera. No son varios tipos de aceites los que les dan digamos, ese olor. Y cuando se extrae la esencia, pues va a ser entre incolora a ligeramente amarilla. Bueno, a nivel mundial sí tiene una relevancia económica el cultivo. Sí, los rendimientos andan arriba de 15 toneladas. No hay muchos datos, digamos, donde, digamos, aquí esta es la cantidad que se produce, no lo encontré tan fácilmente, pero se dice que mueve unos 6 millones de dólares, 6 mil millones de dólares en el mercado mundial. Y en los últimos años, esta información es de por ahí como el 2005, había estado creciendo más o menos entre el 5 y 6% su cultivo en el año. Los países productores son Rusia, la India, Marruecos, México, Rumania, Argentina, Irán y Pakistán. Y bueno, los importadores van a ser Alemania, Estados Unidos, Sri Lanka y Japón, dentro de los principales. En cuanto a clima, es un cultivo que se adapta bien a climas templados. Puede tolerar ligeramente los climas templados tendiendo a cálidos, sin embargo el rendimiento tiende a ser más bajo. Es decir que las altas temperaturas sí afectan un poco su desarrollo. El suelo les comentaba que es poco exigente. Puede crecer en suelos francos, en suelos arcillosos, incluso en suelos algo calcáreos no tan profundos, ¿sí? En suelos ligeramente ácidos también, y también en suelos calizos. Entonces se adapta casi a cualquier tipo de suelos y no desde profundos a poco profundos. Las variedades que se tienen, bueno, pues hay una infinidad, ¿no? Aquí solamente se señalan algunas. Uno de los problemas que va a tener el cilantro va a ser un poco las enfermedades, entonces aquí algunas de las variedades resistentes no enfermedades, son bacterias, ¿no? Es enfermedad bacterial la que ataca este cultivo principalmente. Y aquí hay una variedad que más o menos resiste a eso. Sin embargo, dice, tarda más en salir.
en emerger. La siembra generalmente va a ser siembra directa. Sí, las semillas, les digo, no tienen mucho problema en su emergencia, en su germinación. Podemos sembrar el frutito, el aquenio completo, y pues de ahí van a brotar dos plantitas. O pueden estar divididos o partidos y de todas maneras se germinan. La distancia entre líneas se dice que va de 35 a 55 centímetros. Se pueden hacer la siembra con sembradora de cereal. En algunos, por ejemplo, en los huertos familiares incluso se siembra al voleo, o igual se hacen pequeñas hileras o surcos y se coloca chorrillo prácticamente. Va una planta tras otra, digamos, puede estar hasta 1 centímetro, digamos, de separación entre una y otra. Se pueden gastar entre 20 y 40 kilogramos por hectárea en la siembra, ¿no? En la siembra en suelo. La densidad que puede tener este cultivo es de unas 400,000 plantas por hectárea, debido a que sí se debe dejar un poco más de amplitud entre hileras, ¿no? Bueno, la fertilización mineral, sí, aquí sí se recomienda, a pesar de que es un cultivo que se da en poco tiempo, es conveniente fertilizar. Entonces, para nitrógeno se manejan de 60 a 80 unidades, fósforo entre 80 y 100, y bueno, se dice que, por ejemplo, el superfosfato de calcio es uno de los que se pueden utilizar como fuente de fósforo, y para potasio de 100 a 120 unidades en forma de sulfato de potasio. Y bueno, también responde bien a la aplicación de materia orgánica. Entonces sí es un cultivo, digamos, que sí es algo demandante, ¿no? En cuanto a nutrición. Y cobra importancia el fósforo y el potasio cuando se maneja, por ejemplo, para producción de semilla. En algunos países la semilla la consideran más importante incluso que la planta en verde, ¿no? Que las hojas, como en la India, en algunos países así, de allá del Medio Oriente. La utilizan para, les decía, para fines medicinales y varios otros, ¿no? Que incluso también para condimento. De ahí, bueno, esto se los comento porque de ahí depende la cantidad de fósforo y de potasio que se ocupa. ¿Sí? Para asegurar una buena semilla se necesitan aplicar esas cantidades, e incluso para la producción de follaje, ¿no? También es algo alto la necesidad. En cuanto a humedad, se pueden aplicar riegos cada 10, 12 días, es decir, que no es tan exigente. Sí, si tenemos riego por goteo, podemos estar aplicando cada tercer día, pero con láminas muy ligeras, ¿no? La raíz no profundiza mucho, con unos 3 centímetros aquí en cada riego. Sí, con el goteo se puede estar haciendo, ¿no? El riego. Bueno, cuando se cultiva en campo, pues se recomiendan hacer escardas, sobre todo para tratar de airear un poco, oxigenar un poco la raíz. Pero bueno, como también se puede cultivar bajo invernadero, pues ahí hay menos movimiento, ¿no? del suelo. Pero bueno, es una práctica que se puede recomendar. En una extensión considerable, pues hay que utilizar herbicidas. Aquí hay algunos ejemplos: linurón, después de la siembra, ¿no? Antes de que emerja, y debe estar húmedo el suelo para que funcione correctamente. En cuanto a plagas y enfermedades, pues es una planta que es poco atacada por insectos y hongos. No quiere decir que no haya.
sí, de repente encontramos, sí, sobre todo pulgones, puede tener pulgones, algo de mosca blanca. En cuanto a plagas trips, y trips son, digamos, los que más le pueden llegar a atacar. Y de hongos, pues también puede haber fusarium, podemos tener Phytium en etapas iniciales, entonces, pero no, digamos, no es tan susceptible a enfermedades. Aquí lo que ocasiona un poco más de problemas son las bacterias, como la que ocasiona la mancha bacteriana, el caso de Pseudomonas syringae. En esta van a ser lesiones que van a ser angulares, inicias como, digamos, forma irregular en las hojas, y van a hacer como que la hoja se vea un poco translúcida. Cuando estas se unen, pues se va a notar ya una mancha, se va a ver diferente, digamos, el follaje de la planta, y posteriormente estas manchas van a tornarse negras o café oscuro. Y bueno, ya cuando eso sucede pueden ocasionar un efecto de marchitamiento general de la planta, ¿no? Y en este caso el patógeno se va a encontrar principalmente en la semilla. Entonces, como nosotros propagamos por semilla y si no hacemos tratamiento a la misma, pues es posible que vaya contaminada, es muy probable. Y como aquí los productores producen su propia semilla, pues es muy fácil que se disemine la enfermedad, ¿no? Entre un ciclo y otro, en diferentes áreas. Y bueno, otra cuestión es que las lluvias y el riego muy fuerte, pues van a favorecer el desarrollo de las bacterias, ¿no? Entonces, sí hay algunos bactericidas que se pueden utilizar, pero aquí pues más bien hay que cuidar que no tener tan húmedo el follaje, porque ya cuando la planta desarrolla, como tenemos una densidad muy alta, puede haber mucha humedad en la parte superior de la hoja, ¿no? O en la planta. Entonces hay que cuidar más bien eso, que no haya mucha humedad en el ambiente. Sí, va a haber otras bacterias, algunas otras que pueden ocasionar daños, como Erwinia corotubora, Xanthomonas campestris, que también van a atacar el follaje. Aquí vemos una imagen donde empieza el daño. En este caso, pues también son manchas irregulares, y bueno, la característica de las bacterias es que son de consistencia acuosa. Si nosotros las tocamos, se nos va a quedar pegado ahí en el dedo, ¿no? La parte de la hoja que está dañada por esa misma consistencia acuosa, ¿no? que presentan. Y bueno, en este caso de las bacterias generalmente no hay halos cloróticos, sino que son las manchas, se van uniendo entre sí hasta invadir, digamos, gran parte del área foliar. Sí, pues esa planta pues hay que quitarla, pues. Cuando veamos síntomas de este tipo es mejor quitar esas hojas que están dañadas, ¿no? Para evitar que se disemine más, y le repito, cuidar la humedad, que la humedad del ambiente no sea muy alta, entonces procurar ventilar si son en condiciones de invernadero, facilitar la ventilación, ¿no? En campo, para evitar esto, pues habría que separar un poquito más la distancia entre surcos o entre hileras, ¿no? del, del cultivo. Y bueno, ya cuando el grado de la enfermedad avanza, ya después puede llegar hasta los tallos, y también los tallos pues van a tener una apariencia como húmedos, acuosa, y pues ya les digo, esas plantas es mejor eliminarlas. Bueno, para la cosecha, pues va a ser otra vez en función del tiempo, entonces como son periodos, digamos, cortos del desarrollo de este cultivo, pues hay que considerar eso. Y bueno, la altura va a tener alrededor de 20 o 30 centímetros cuando haya un mes después de la siembra. Entonces es un cultivo que se pueden hacer durante varios ciclos al año, bajo condiciones de invernadero o
en agricultura urbana, digamos, se acostumbra a cultivarlo en forma de huerto, pues que haya otras especies y una de ellas puede ser el cilantro. Ya cuando es a campo abierto en extensiones muy grandes, pues ahí sí es un unicultivo, es siembra directa y bueno, algunas de las cosas que ya platicamos. Para la cosecha, generalmente se quita con todo y raíz, es decir, que vamos a arrancar la planta completa. Al hacer esto, la vida de anaquel o vida post cosecha va a ser un poco mayor. Si nosotros podamos, también esa es otra posibilidad, creo que en la siguiente lámina viene, también podemos esperar un segundo corte, ¿no? Bueno, la comercialización pues va a ser en fresco. Aquí en nuestro país generalmente es para consumo en fresco y bueno, quien deja producir semilla pues es para utilizarla en el siguiente ciclo, ¿no? Entonces puede haber producción de semilla del mismo productor, dejan por ahí un surquito y pues de ahí sacan la semilla, ¿no? Para el siguiente ciclo. No es tan cara, se vende en libras, debe de andar en unos 200 pesos una libra, ¿no? No es muy cara. La planta es rica en vitamina A, B, C, en minerales como el hierro, ¿no? Y ya les comentaba que el rendimiento va a andar alrededor de las 15 toneladas por hectárea, ¿sí? De acuerdo a esto que comentábamos, ¿no? De esa densidad de 400,000 plantas por hectárea. Bueno, cuando se producen para hojas, pues, que no es producción de semilla, tenemos que hacer la cosecha también antes de que aparezca el tallo. Entonces, ya una vez que el tallo se desarrolla, generalmente va a estar la hoja y el tallo va a estar inhibido, digamos, en las primeras etapas, va a estar pequeño al centro de la planta. Ahí van a salir las hojitas, pero el tallo no se ve. Ya cuando empieza a desarrollar el tallo es porque ya va a florear. Y ya cuando esto sucede, pues entonces ya la calidad, digamos, de la, de la hoja, del follaje, pues ya disminuye. También bajan los aceites que contiene en las hojas, entonces no es conveniente, pues, ¿no? Que llegue a florear. Sin embargo, bueno, de repente en el mercado ve uno, te venden también parte de la inflorescencia, ¿no? Entonces tampoco es un problema tan grande, también se puede comer eso, pues no hay tanto problema. Les decía, se puede también cortar a unos 2 o 3 centímetros sobre el suelo y hacer manojitos, ¿sí? Eso pues evita, digamos, por ejemplo, que lleve tierra, que lleve sustrato en la raíz y se puede dejar a que vuelva a dar un segundo corte. Nada más que ya la calidad, el rendimiento ya nunca va a ser igual que el primero, ¿no? Ya las plantitas van a tener un poco menos desarrollo, las hojas van a ser más chicas, a veces un poco amarillentas y ya eso baja la calidad. Entonces, generalmente aquí se arranca y, y pues da nada más un solo corte, ¿no? Bueno, aquí vemos unas imágenes de cómo en campo, la altura que tienes debe ser como de 30 a 35 centímetros. Se cosecha con todo y raíz. En algunos lugares hacen manojos grandes, digamos lo que te caben con las dos manos, y ya así se va amontonando en el campo. Y, y ya después se mete en cajas, ¿no? Para transportarlo. Si, lo común también, cuando la superficie, digamos, no es tan grande, es que se hagan manojos para agarrarlos con una mano y ya ahí se atan, ¿sí? Y posteriormente igual se pone en cajas, ¿no? Para su transporte y ya, digamos, son las características de este. El cilantro, una vez cosechado,
tiene una tasa de respiración alta. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, son de 15 a 20 mililitros de CO2 por gramo. Esto indica que rápidamente puede marchitarse, ¿no? Y bueno, la producción de etileno no es tan alta, y si lo mantenemos en una atmósfera controlada, pues ahí sí nos ayuda mucho a que la vida post cosecha se incremente, ¿no? Entonces, al momento de cosecharlo, lo más conveniente es que no le dé la radiación directa, hay que rápidamente llevarlo a la sombra para evitar la deshidratación. Se puede almacenar bajo condiciones de alta humedad y baja temperatura, aquí sí, ¿no? Y con esto la vida útil va a ser entre 18 y 22 días, ¿sí? Y, y se puede incluso almacenar a 0 grados, ¿no? El frío no le ocasiona problemas. Y más o menos a los 14 días disminuye un poco el aroma, entonces hay que comercializarlo durante ese periodo. Les decía, si nosotros lo mantenemos a unos 5 o 7 grados, se puede mantener durante 2 semanas. ¿Sí? La atmósfera en el aire con 5% o 9% CO2 alargan la vida útil, ¿no? Entonces, esto es, digamos, para lo que se le llama como ambientes controlados, o para aumentar la vida post cosecha, ¿no? Las atmósferas enriquecidas entonces con CO2 pues ayudan a que aguante más, ¿no? El cilantro. También puede presentarse ya manchas después de unos 18 días, y pues ahí ya digamos, sí, esas manchas pueden ser bacterias también. Entonces, en ocasiones en los empaques le hacen una aplicación de algún desinfectante que puede ser cloro. Me parece que está al 0.2%, me parece que le hacen esa aplicación. Y ya con eso pues se alarga un poquito, ¿no? Por ejemplo, los que nos venden en los supermercados en manojitos, esos también llevan un tratamiento para asegurar que dure un poco más, ¿no? En exhibición, y no se presenten las bacterias tan rápido. Ok, bueno, en hidroponía o en invernadero, pues bajo manejo hidropónico, también se puede desarrollar muy bien. Entonces se puede manejar en cama, se puede manejar en bolsa, se puede manejar en sistemas de cultivo en solución. Aquí hay que cuidar nada más que evitar que las temperaturas del invernadero sean mayores a 26 grados. Entonces sí requiere un ambiente un poco fresco. Sí nos soporta, digamos, temperaturas de 30 grados sin problema, pero que no sean durante muchos lapsos, ¿no? Cuando la temperatura se llega a subir más de estas 26 grados, el problema es que se puede venir la floración, los cambios, digamos, los cambios bruscos también entre el día y la noche, en la temperatura de día y la noche, nos pueden ocasionar problemas de ese tipo. Bueno, les decía, se pueden usar sustratos de diversos, incluso nosotros hemos utilizado tezontle, ¿sí? Y se pueden utilizar también cultivo en solución, NFT, NGS, hidroponía profunda, pues prácticamente cualquiera, ¿no? Y el pH de la solución hay que mantenerlo entre 5.5 y 6.8, y la conductividad eléctrica entre 1.5 y 3 milisiemens por metro, que equivale entre 750 a 1.500 partes por millón ya de sales, ¿no? Disueltas en el agua. Entonces, como ven, con 1.5, digamos, una conductividad baja o media, digamos, es suficiente, ¿no? Sí, tampoco nos causa problemas si lo subimos a 3, pero vamos a estar gastando ya más fertilizantes. Entonces, con 1.5 su desarrollo es adecuado. Bueno, aquí vemos algunas imágenes
En invernadero, les digo, se puede cultivar en bolsas, se pone un puñito de semillas en cada bolsa y bueno, aquí ya cuando la plantita crece, pues cubre todo el espacio, ¿no? Aquí ya está, ya listas para cosecharse. Aquí, por ejemplo, vemos que ya empieza el tallo floral, me imagino, es este más largo, entonces hay que cosecharlo un poco antes. Entonces, cuidar que la temperatura del invernadero no pase de los 26 grados para evitar la floración anticipada, ¿no? En NFT, entonces se puede tener combinado con otros cultivos o en un unicultivo, como vemos esta imagen de la derecha arriba, ¿sí? Con tubo de 3 pulgadas, ahí desarrolla bien. Aquí vemos en esta imagen de abajo, se siembran, digamos, varias plantitas, ¿no? Por cada cavidad. ¿Sí? Y bueno, ya cuando desarrolla, vean, prácticamente cubre todo el espacio, ¿no? Ya nada más se quedan los pasillos para la cosecha. Y esto ocurre, les digo, en unos 30 días. Entonces es una planta que podemos entonces utilizar también bajo invernadero y hacerle muchos cortes. Lo recomendable es que sean cortes escalonados, así como veíamos la lechuga, ¿no? Que el prototipo de la Universidad de Cornell era que todo el año están produciendo. ¿Sí? Aquí también se puede hacer lo mismo, entonces con siembras escalonadas, tú puedes estar sacando cierta producción cada semana y durante todo el año, nada más cuidando los años de verano, los meses de verano que son los que nos pueden ocasionar un poco de problema. Ok, bueno, eso es lo de cilantro. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Nada, nada. Yo una pregunta, por favor. Adelante. ¿Cómo es más recomendable sembrarlo? ¿A voleo o a chorrillo en un surco? De las dos formas, nada más que, por ejemplo, si en campo se recomienda que sea mejor a chorrillo, porque las escardas sí le ayudan, por ejemplo, a oxigenar un poco, ¿no? La raíz para que no haya tanta humedad en la parte basal, por lo menos, de la planta. Entonces podemos separar un poquito más la distancia de las hileras a unos 30 centímetros, de tal forma que al menos en la etapa inicial podemos hacer alguna escarda. En el caso de invernaderos, aquí nosotros también lo hemos establecido a chorrillo. Digamos, en una cama de 1 metro le metemos unas 6 o hasta 7 hileras en la cama para aumentar la densidad. Y se ha desarrollado bien incluso en el tezontle. El inconveniente que yo le veo nada más es que cuando lo cosecha uno, de repente partículas del sustrato se quedan entre las hojas y pues después, como aunque las laves y las desinfecten, de repente se puede ir una piedrita, una arenita ahí entre las hojas y pues es muy desagradable que te toque cuando lo estás consumiendo, ¿no? Es la desventaja que yo le veo con un sustrato como ese, pero se desarrolla muy bien. Y bueno, si se utilizan otros sustratos de orgánicos, digamos, o minerales, como puede ser la turba con perlita o alguno de esos, se desarrolla bien, ¿no? Muy bien también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver entonces otras opciones que podemos utilizar sobre todo para condiciones
de invernadero, aunque también algunas de ellas se producen en campo, ¿no? Bueno, me dicen si ya ven la presentación. Ya. Ya, profe. Bueno, un cultivo que digamos puede tener un buen beneficio de cultivos de hoja, por ejemplo, es la selga. La selga es un cultivo bianual. Es decir, que si nosotros dejamos que se vaya a floración, va a tardar prácticamente todo un año en su crecimiento vegetativo. Al final de ese año empieza el desarrollo floral, ¿sí? Y después ya emite la flor y el fruto, ¿no? Entonces, por eso se les conoce como bianual, digamos, porque se avienta un poco más de un año, digamos, en completar un ciclo hasta la semilla, ¿no? La selga es Beta vulgaris, variedad cicla, ¿sí? Entonces pertenece bueno, esa es la especie, ¿no? Bueno, generalmente, perdón, selga, espinaca, es tipo de cultivos donde consumimos las hojas, ¿sí? Van a ser de clima templado a un poco frío incluso. Sí, las temperaturas, entonces el clima ideal es el clima templado. Puede aguantar un poquito de temperatura, digamos a unos 22, 25 grados, no le ocasiona mucho problema. Y pues se puede estar cultivando igual durante todo el año. Aquí también le perjudican los cambios bruscos en la temperatura porque le provoca la floración. Es decir, si nosotros lo tenemos en condiciones de invernadero y si de repente a mediodía la temperatura se eleva mucho y en la noche o en la madrugada se enfría bastante, eso va a cortar el inicio de la floración. Y bueno, como nosotros estamos aprovechando el follaje, pues no nos conviene esto, ¿no? Entonces, para temperaturas de germinación van a ser mínima de 5, máxima de 35 y la óptima entre 18 y 22. Para el desarrollo vegetativo, arriba de 6 grados centígrados no le pasa nada. Puede soportar hasta 27, de 27 a 33, digamos, pero la óptima va a ser entre 15 y 25, es decir, para climas templados. La planta, si llega a helar, digamos, si la temperatura baja hasta 0 grados, no le pasa nada, nos puede soportar hasta menos 5 grados centígrados, ¿no? Lo que sí, pues detiene su desarrollo abajo de 5 grados. Pero, digamos, soportan muy bien tanto la espinaca como la lechuga, el cilantro, en este caso la selga, ¿sí? No les pasa nada cuando la temperatura llega a bajar hasta 0 grados. Bueno, la siembra de la selga también es siembra directa. Se colocan 2 o 3 semillas por golpe o bien también a una distancia homogénea. ¿Sí? Podemos hacer hileras espaciadas a 0.4, 0.5 metros, ¿sí? A hileras sencilla o a hilera doble, ¿no? Y esto pues, nos da densidades alrededor de 86,000 plantas por hectárea. Y para el cultivo en invernadero se recomienda establecer 7 plantas por metro cuadrado. Les comentaba, se puede producir durante todo el año. Más o menos entre los 60 a 70 días inicia el primer corte, es decir, para que desarrolle el peciolo lo suficiente, digamos a unos 20 centímetros o un poco más de longitud, ahí cortamos. Hay que dejar, entonces, el corte de las hojas se hace, podemos dejar las hojas de en medio se quedan
y vamos a ir cortando en la periferia. Entonces vamos cortando aquellas hojas que ya alcanzan la longitud comercial, tratar de cortarlas con un poquito del peciolo para que podamos amarrarlas, ¿no?, en la parte de abajo. Y también se hacen manojitos, entonces podemos cortar unas 12 hojitas e ir haciendo manojos, ¿no? Y el centro de la planta vamos a dejar las hojas nuevas, las tiernas, y esas se van a desarrollar y va a seguir formando hojas en medio, ¿no? Y vamos a ir cortando entonces siempre en la periferia. Entonces, el desarrollo después del primer corte, ¿sí?, vamos a estar cortando cada 12 o 15 días. Y así nos podemos llevar el cultivo durante un año completo, ¿no? Sin problemas. Ya se quitaría el cultivo una vez que ya la planta empieza a sacar el tallo floral, o bien cuando ya digamos la calidad de la hoja que se está produciendo ya no es tan buena. Entonces, más o menos puede tardar unos 8 meses cosechándose. Entonces son muchos cortes, ¿no? Son al menos unos 16. Ok. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si alguien tiene pregunta. Ya nada más, así vamos a ver rápido algunos cultivos como este. Bueno, si no, ahorita otra vez lo retomamos. Betabel. El betabel también es Beta vulgaris. Sí, en este cultivo, pues lo que nos interesa es el bulbo que forma, ¿no? Entonces es una raíz globosa la que desarrolla. También en algunos lugares el follaje también se puede consumir como si fuera acelga. Incluso hay algunas acelgas que tienen un tono también así un poco morado, ¿no? En las nervaduras, en los peciolos de las hojas. Generalmente aquellas son blancas, ¿no? Por lo común. Y en el betabel, pues lo común es que sean moradas. Entonces se puede cultivar a campo abierto, se puede cultivar también bajo invernadero. Otra vez checando que el sustrato pues sí tenga buenas características. Aquí nosotros lo hemos metido también en el tezontle y en ocasiones ocasiona, como es muy duro, digamos, prácticamente es una piedra, una arena, lo que ocasiona es que la cubierta de la raíz, digamos la epidermis de la raíz, en ocasiones queda un poco ceniza, como que tiende a sacar un poco de raícecillas laterales, y no toma digamos, la consistencia o la superficie de la raíz no es como la de campo, ¿no? Tendría esa desventaja, digamos, con el uso de ese sustrato, ¿no? De arena de tezontle. Pero bueno, les repito, también se da. Esta también se considera como una planta de clima templado a frío. Incluso el clima frío le favorece, ¿sí? También se puede cultivar un poco en climas ya más calientes, sin embargo, puede disminuir. La temperatura de germinación va de 10 a 30 grados centígrados, siendo la óptima entre 20 y 25, y para el desarrollo del cultivo de 16 a 21. También va a tolerar las bajas temperaturas, las heladas, y cuando se tienen temperaturas mayores de 25 grados se forman anillos concéntricos en el tallo bulboso, ¿sí?, en la parte baja, y puede bajar el contenido de azúcares. Ya ven que esta es una raíz, digamos, que es muy, pues aquí lo que se busca es los grados Brix que generen, ¿no? Los azúcares que forma. Entonces disminuye un poco con las altas temperaturas, y también te puede ocasionar que el bulbo pierda un poco de consistencia, que no sea tan firme. Entonces, lo cual pues no es conveniente, ¿no?, para comercializarlo. Bueno, en campo abierto se utiliza siembra directa, aunque también puede ser trasplante, ¿sí?
se puede efectuar trasplante cuando la plantita tiene de 3 a 4 hojas verdaderas. Las poblaciones que se manejan pues son altas, ¿no? De 215,000 a 220,000 plantas por hectárea, por lo cual pues ya el trasplante pues ya es poco recomendable, ¿no? Es mejor la siembra directa. La semilla no es tan pequeña, entonces se puede manejar, digamos, relativamente fácil. La densidad de siembra es de 10 a 15 kilogramos por hectárea. Se pueden usar distancias de surco de 66 a 77 centímetros para una sola hilera y de 92 centímetros a 1 metro para doble hilera. Y la distancia o la separación entre plantas va a ser de 10 a 15 centímetros. El bulbo o la parte pues comestible, más o menos su diámetro va a ser de entre 8 o 10 centímetros. Entonces el indicador de cosecha pues va a ser ese, el tamaño del bulbo, entonces hay que estar monitoreando cuando ya tienen un tamaño comercial. Y la otra también el tiempo, ¿no? Más o menos pueden ser de 60 a 80 días para cultivares precoces, de 80 a 100 para intermedios y de 100 a 110 para tardíos. Rabanito o rábano, el nombre científico Raphanus sativus. Requerimientos de clima. En el caso del rabanito también prefiere climas templados. Igual se puede establecer durante todo el año si la temperatura no es muy elevada, ¿no? El ciclo del cultivo va desde los 20 días hasta en algunas variedades pueden durar hasta 70 días. Son las menos, ¿no? Y cuando el clima es muy frío. Sí, el efecto de la helada se produce a menos 2 grados centígrados y se puede desarrollar vegetativamente desde los 6 hasta los 30 grados. Y el óptimo va a ser de 18 a 22 grados centígrados para el crecimiento vegetativo. Bueno, vamos a tener dos tipos de rábanos. El que comúnmente conocemos nosotros, que es el más comercial, que son igual raíces globosas, ¿sí? Redondas, ¿no? Sin embargo, también hay otro que se le conoce como rábano largo. ¿Sí? Pues puede tener un color similar, ¿sí? Si de arriba tú lo ves prácticamente igual, simplemente que la raíz se alarga y va a ser cilíndrica, ¿no? Y obviamente, pues para el desarrollo de esta va a ser un poco más tardado. Entonces, en campo, esta también se siembra directa, puede ser también al voleo, puede ser también a chorrillo, sembrando unos 12 kilogramos de semilla por hectárea. También es una semilla no tan pequeña, sí va a ser una semilla redondita y se puede utilizar sembradora también. La distancia entre líneas, unos 50 centímetros, ¿sí? Y aquí vamos a gastar, si no se hace al voleo, se gasta un poco menos, ¿no? Unos 8 kilos si hacemos a hileras de 50 centímetros de distancia. En este caso, la cosecha les decía, va a realizarse entre los 20 o 30 días. Es decir que son muy rápidos, pues se desarrolla muy rápido. En la zona de Mexicali, por ahí en algunas fotos que les enseñé para otros cultivos, ahí también lo producen. Allá lo riegan por aspersión durante todo ese mes. Y ellos más o menos están cosechando a los 25 días. Hacen camas como de 1 metro de ancho y ahí meten, me parece que son 6 u 8 hileras del rabanito. Y pues la separación entre hileras es como de 10 centímetros y entre plantas pues puede ser de unos 4 o 5 centímetros nada más.
Para el rábano largo, este se va a llevar un poquito más de tiempo, entre 70 y 80 días para que esté listo para la cosecha. Y aquí la diferencia pues es de que los rendimientos, ¿no? Aquí en el rábano pequeño, aunque se cosecha y se hacen manojos, ¿sí? Ahí el rendimiento se da en manojos, ¿no? ¿Cuántos manojos tiene? Y en el caso del rábano largo sí se puede comercializar por kilos. Pero igual, para la cosecha igual se hacen manojos, ¿no? Se hace la limpieza y se comercializa en manojos. Ok. Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? Yo, profe, Sí, adelante. ¿qué daño le podrían hacer los nemátodos al rábano? Ah, ok, qué bueno que preguntas. Yo en el rábano yo no he visto daño, ¿sí? En donde sí he visto es en el betabel. En el betabel sí ocasionan agallas y se ve bien feo la raíz, pues al tener agallas ahí pegadas, incluso se le ven como si fueran granos. Se da un aspecto muy, muy feo. En el caso del rabanito, yo imagino que es por las sustancias que tiene, que tiene un sabor picoso. Ahí no he visto yo daños en cuanto a los nemátodos, pero en el betabel sí, ahí sí ocasionan esa situación y pues ya eso no se le antoja a nadie. Entonces sí hay que hacer desinfección de suelos si sabemos que hay nematodos, ¿no? Pues para cualquier cultivo es recomendable, ya ven que en ajo y cebolla pues también ocasionan problemas en el bulbo, pues en este caso. De estos en cuanto a plagas, por ejemplo, aquí incluso aquí en esta foto me acordé porque esta foto se ven como orificios, ¿ven? Eso es debido a pulga saltona. Entonces, ese animalito se alimenta del follaje desde las primeras etapas de desarrollo del cultivo y sí puede ocasionar un daño importante, porque también la calidad del producto, como se vende en manojo, pues también luego la gente se fija en que la hoja vaya bien, ¿no? Digamos, no es tan importante, pero sí se puede afectar pues el valor comercial. Entonces sí hay que hacer pues tratamientos, usar control integrado, ¿no? Para combate de plagas. Pero sí en el caso de nematodos, sí yo no he visto aquí que haya efecto. Gracias, profesor. Sí, ¿alguna otra? Ah, sí, las deformaciones que sufren los rábanos es por virus. Las deformaciones Sí, en la parte comestible, digamos. sí, Ok. Puede deformar pues, si el suelo está muy compactado. En suelos, sobre todo en arcillosos, o por ejemplo aquí también en el tezontle, hay veces que no se forma el globito así muy bien, o hay veces que se queda el globito arriba de la superficie. ¿Sí? Ahí no hay tanto problema porque no fotosintetiza, ¿no? No se pone verde. Entonces hay veces que nosotros vemos el rabanito en la superficie y pues la raíz está abajo, está haciendo su absorción normal. Pero eso puede ser debido a que el suelo está muy apretado. Entonces la raicecita no se forma abajo, ¿no? Sino que se forma en la superficie. Entonces, un suelo muy compactado puede ocasionar deformaciones en la raíz globosa, ¿no? De este. Entonces hay que cuidar esa situación, nada más suelos que no estén que no tengan una densidad aparente muy elevada, pues, ¿no? Preferiría suelos un poco más de textura media.
Y en el caso del rábano largo, hay unas variedades que son, aquí vemos una que está redondeada, ¿no? De la punta, pero hay unas que son, las raíces como la zanahoria, así es triangular, y eso también se van un poco chuecos como la zanahoria. O si ponemos la semilla a veces muy junta, pues también entre una raicecilla y la otra puede ocasionar que se deforme, ¿no? Ambas o una de ellas. Entonces hay que cuidar, pues sí, la distancia. Cuando se hace siembra directa, se recomienda hacer aclareo, ¿no? Como sembramos a chorrillo, de repente salen muy juntitos, entonces hay que hacer aclareo para evitar eso, ¿no? Que al final te puede afectar en la forma del producto. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Sí, adelante. Profe. Sí. Bueno, ya primero. Primero las damas. ¿Por qué los rabanitos salen picosos? ¿Por qué los rabanitos salen picosos? Porque pues son por las sustancias que contienen. ¿Sí? Ahí no sé si lleguen a tener, desconozco si lleguen a tener algún tipo de capsaicina, ¿sí? O si son otros compuestos, ¿no? Los que ocasionan el sabor, pero generalmente sí son compuestos de metabolismo secundario, digamos, ¿no? Que se van formando y provocan ese sabor. Si nosotros los dejamos desarrollar, y esto va a ser en cierta etapa, y sin embargo, digamos, esa es una característica del rabanito, sobre todo del chiquito. Si nosotros los cosechamos después de su momento adecuado, ya pierden un poco ese picorcito que los caracteriza. Entonces también eso es un signo de calidad, digamos. Y la otra situación es que se hace corchoso, ya no queda compacto, digamos, la parte del centro, ¿no? Ya ves que tú lo cortas y debe estar bien compacto, bien apretadito. Si lo dejas que se madure más, se hace corchosos, se hace como esponja, digamos, y en ocasiones se forma al centro un hueco. Entonces, pues ya esos rabanitos ya están pasados, ya nadie te los va a comprar. Pero sí, eso del picor, digamos, también es una característica de calidad. O sea, mucha gente los prueba, dice, están buenos, ahorita están en su momento óptimo para cosecha. Por el picor, precisamente. No, y no sé, te digo, no, desconozco cuál sea el compuesto, ¿no? Que ocasione ese sabor. ¿Había alguien más que quería preguntar? Yo, profe. Adelante. ¿Cómo podemos combatir bueno, una vez sembré rábanos y a la Ajá. hora de cosechar, me di cuenta que estaban agusanados, como que tenían una larva, como de una tipo mosca, parecía larva de mosca. Sí. Y Sí, bueno, de esos, cultivo nunca vi nada, así ok. como, Sí, en el rábano largo se llega a presentar un tipo de larva que es como un barrenador. Y esos, pues sí, necesitamos hacer control anticipado, porque una vez que ya está dentro, pues ya es prácticamente imposible, ¿no? Que lo podamos combatir. O ya, aunque lo hagamos, pues de todas maneras el daño ya va a estar hecho. Entonces hacen galerías, penetran por la base del tallo y lo van comiendo hacia abajo y de repente sí llegan a salir lateralmente, pero a veces no. Y yo te lo digo porque nos tocó a nosotros en licenciatura, precisamente nos tocó rábano largo. Y nosotros no sabíamos que tenía la plaga hasta que ya lo vendimos. Y luego lo vendimos al comedor central. Ya después nos reclamaron que porque tenía gusano. Pero fue ese animalito, ¿no? Entonces, aquí hay que prevenir el ataque.
Entonces siempre hay que estar monitoreando los adultos de tal forma de que en ese momento sea cuando se combatan. Y pues aquí ni modo, hay que hacer aplicaciones, ¿no? de productos en ocasiones para asegurar pues la calidad. Pero bueno, al menos esa vez no iban, llevaban proteína ahí del gusanito. Quién sabe si al final nos los dieron, porque yo comía en el central y de repente sí nos daban rábano. Pero bueno, es parte de lo que va uno aprendiendo, ¿no? En su desarrollo profesional. Pero sí, sí hay ese insecto, ¿no? que daña. Ahorita no me acuerdo del nombre científico. Ya no revisé tan a detalle, pues son muchos cultivos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Otra pregunta, profe. Sí, adelante. Cuando están chiquitos, bueno, la raíz lo sacas, están. Como que se corta tu internet, no te escucho muy bien. Bueno, ahorita si quieres, mándame una en el chat, ponme tu pregunta y ya ahorita que avancemos ya te la contesto. Sí, para de una vez acabar con... Ya no es mucho lo que vamos a ver ahorita. Si quieres, vela redactando. Bueno, otras opciones de hortalizas que nosotros podemos utilizar. Están nabo, colinabo o colirrábano. ¿Sí? Este aquí de arriba es nabo, el de la derecha. Este de aquí. En nabo puede haber redonditos, puede haber alargados, puede haber como estos de todas formas, ¿no? La característica de esta, vemos arriba y es prácticamente igual que el rábano, ¿sí? Las hojas son muy parecidas, un poco más grandes quizás, pero se puede asemejar al rábano largo. La característica va a ser que la raíz va a ser blanca, ¿sí? Y las formas, les digo, las más comunes pues son redondas, pero hay de todas las formas. Después está Profe, Ajá. La compañera preguntaba que por qué se parten los rábanos. Ah, ok. Es debido a los cambios bruscos de humedad. De repente nosotros estamos castigando, digamos, un poco de humedad el cultivo y de repente le echamos mucha agua. Sí, pasa lo mismo que con los jitomates, ¿no? Si los castigamos y de repente está creciendo el fruto, lo castigamos y luego le echamos agua en exceso o de repente un periodo muy largo de sequía y de repente le echamos mucha agua, la planta lo absorbe y explotan los frutos. Aquí pasa lo mismo. Las raíces absorben y hace que se abran, ¿no? Y eso puede pasar en cualquiera de estos, ¿sí? De los que son raíces. Bueno, el colinabo, bueno, primero el nabo, Brassica rapa, es un nombre científico. Después colinabo es Brassica napobrassica. Es decir que esta es una combinación del nabo y el rábano. Y sacaron el colinabo. Y el colirrábano es una cruza entre col y rábano. Y dio esto que está aquí a la izquierda arriba, ¿sí? Este es el colirrábano. Y esa es Brassicoleracea Gongilodes group, así se está catalogada, ¿no? Como su nombre científico. Entonces son también otros cultivos, ya digamos, las condiciones ambientales, dependiendo de dónde desarrolle el órgano de interés, sí, va a ser el manejo, ¿no? Pero bueno, puede ser similar a los que hemos comentado y en condiciones climáticas, digamos, estos también, algunos soportan más el frío, otros no tanto. En el caso del colirrábano,
La parte comestible pues, va a ser esta ruedita de acá y va a estar sobre la superficie del suelo. ¿Sí? En el caso del nabo, del colinabo, van a estar abajo de la superficie del suelo. Bueno, cultivos de fruto que podemos también utilizar para invernadero. Está el ejote. Ya alguna vez les comentaba que no es un cultivo a lo mejor para bajo condiciones de invernadero, a lo mejor no nos deja mucho beneficio, porque la planta, ahí hay dos hábitos de crecimiento, recuerden, ¿no? Hay el hábito erecto y el hábito rastrero o trepador. El erecto son plantitas que van a crecer a unos 40 centímetros de altura y ahí van a echar todas sus florecitas, todos sus racimillos y lo vamos a cosechar en 1 o 2 cortes, ¿no? Cuando son los comúnmente le llamamos de mata, ¿no? Eso lo podemos meter en invernadero y a campo abierto. Sin embargo, en invernadero, pues, ¿qué tanta densidad podemos tener, ¿no? Por metro cuadrado. Entonces, lo que alcanzas a cosechar, pues, no te da, digamos, para pagar el uso del invernadero. Lo que sí, lo puedes utilizar otra vez como un huerto, donde tengas varias especies y vas obteniendo diferentes productos en un espacio no muy grande. Entonces, ahí es donde se pudiera recomendar bajo condiciones de invernadero. Y podemos utilizar incluso variedades de guía, de tal forma que vayamos haciendo cortes, ¿sí? La guía la vamos a dejar hasta que llegue al tutor. Incluso en el tutor le podemos dar vuelta y puede bajar. Y esta más o menos nos va a echar un racimo cada semana. Entonces podemos estar cosechando todo este racimito. Esta foto aquí de arriba es de un hábito indeterminado de guía, ¿sí? Y saca casi todos los frutos, se pueden cosechar al mismo tiempo. Por aquí hay unas espaditas que todavía les falta un poco crecer, pero digamos la mayoría ya está lista, ¿no? Para cosecha. Y bueno, el indicador de cosecha en el ejote, acuérdense, es cuando ya lo puedes tronar y antes de que forme el grano. Y va a depender de la longitud. Las variedades de mata normalmente miden 12 centímetros. Ya con 12 centímetros ya tienes el tamaño comercial. Y ya lo cortas, si truena es que está en su momento óptimo, ¿no? Entonces longitud y esa característica, ¿no? De que esté turgente. Entonces ya ahí se va cosechando. Pero en los de guía, les digo, podemos hacer varios cortes. Entonces, incluso aquí en la foto esta de abajo, este es el ejote chino. Me parece que ya aquí en México, en algunos lugares se ha probado esta variedad. Y vean la longitud que llegan a tener los ejotes de hasta 50 centímetros. ¿Sí? Entonces, pues los chinos la mejoraron y digamos ellos son los que la comercializan. Aquí nosotros en nuestro país, yo tengo una variedad de ejote que nos heredó el doctor Luis Manuel Serrano Covarrubias, que se fue a Zacatecas y nos dejó algunos ejotes aquí. Él estaba haciendo mejoramiento genético y yo agarré la parte de ejotes. Había como unos 40 genotipos que tenían características de ejote, pero no todos eran para ejote, algunos eran para grano. Sin embargo, bueno, hicimos evaluación y había unas líneas o unos genotipos muy buenos. Encontré uno que tenía, en promedio, me dio 18 centímetros de longitud. El asunto es que no es como los que son de guía, generalmente no son tan cilíndricos y rectos como los que son de mata. Y a veces la gente no sé por qué busca esa característica, pues en el caso de los de guía puede que se vea hasta el grano, entonces va haciendo como cinturitas donde va a ir a desarrollar el grano aunque todavía no se forme. Aquí podemos ver en esta imagen de arriba un poco eso, ¿no? De que se ven ya como los granitos, pero si lo truenas, todavía no está formado el grano, entonces está en su momento óptimo. Y ya la gente piensa que están pasados, pero no es así. Y en el caso de los largos, pues entre más largos es más probable que se doble, ¿no? Que tengan alguna curvatura o doble curvatura
y con eso bajan un poco, digamos, la calidad. Pero en cuanto a sabor, son mejores los de guía que los de mata. Estos llegan a... Y son más carnosos, pues en general tienen mayor peso y un ejote te rinde más, digamos. Y pues eso es lo que puedo comentar de ejote. Ya hemos tenido trabajos de investigación en invernadero con algunas de esas variedades y los rendimientos más o menos andaban, me parece que fueron 3 kilos. 3 kilos por metro cuadrado, me parece, lo que nos dio en el de guía. Sí, entonces con eso, aunque lo vendas a 10 pesos, pues no sacas lo mismo que con un jitomate, ¿no? Que en un metro cuadrado puedes sacar 30 kilos. Y pues, aunque lo vendas a 5 pesos, pues ya el precio es muy distinto, ¿no? Por eso es que no se ha incrementado mucho el cultivo bajo invernadero. Bueno, el otro, chícharo. Digamos que el manejo pues es muy parecido al frijol. También es una planta trepadora. Al igual que el frijol, van teniendo zarcillos en el tallo. Entonces se echa una hoja y un zarcillo. Y ya esos zarcillos pues se van sujetando para trepar, ¿no? Y ya después aparece la flor, la vainita y luego ya los frutos, ¿no? Igual se cosecha cuando ya antes de que el chicharito, el frutito, se torne de un color ya más claro. Debe ser verde brillante, digamos. Entonces es otra opción de cultivo en cuanto a frutos, ¿no? En cuanto a hoja, bueno, como la selga, la espinaca, Spinacia oleracea, chícharo Spisum sativum, frijoles Phaseolus vulgaris. ¿Sí? Entonces la espinaca también es un cultivo que en este caso sí se le pueden también ir quitando hojas y también va desarrollando las hojas del medio. Sin embargo, para la vida post cosecha también se acostumbra a arrancar mejor la planta completa. Entonces, si tú vas al mercado, generalmente ves la espinaca con todo y raíz. Igual se va a tardar unos 60, 70 días en desarrollar, ¿sí? Y en ese momento hay que cosecharla, ¿no? Ya les repito, con todo y raíz. Entonces se puede sembrar a campo abierto en altas densidades, incluso más altas que las de la selga, porque la planta no crece igual, es un poquito menos follajuda que la selga. Las hojas son más redondeadas y bueno, la característica que tiene es que aquí abajo en el limbo, en esta parte tienen como una forma de piquito, ¿no? Digamos así la podemos diferenciar de otras especies. Pero esta pues, desde que nos pusieron la caricatura de Popeye, pues mucha gente come espinacas, ¿no? Para ver si te pones así de mamey como Popeye el marino. Entonces, otra opción que también podemos implementar bajo condiciones controladas. La arúgula o rúcula, o rúgula también le llaman. Esta es también para el consumo de hoja. Aquí, como si fuera una lechuga, ¿no? Nada más que tiene un sabor característico. Sí tiene algunos compuestos que le dan otro sabor e inmediatamente la diferencias de la lechuga. Se parece más bien la hoja al diente de león, ¿sí? Y bueno, también la podemos cultivar, así como la lechuga, en suelo, en cultivo hidropónico, en NFT, pueden ser muchas opciones. Entonces, es también una opción. Aquí está su nombre científico, Eruca vesicaria. Otro, el kale o col rizada, también se le conoce, también es Brassica oleracea, al igual que la col. Y bueno, esta generalmente esta pues no va a formar los repollos que conocemos, ¿no? Las cabezas, sino que va a desarrollar la hoja y esta hoja se ve toda chinita.
completamente rizada. Hay también de colores, morados, verdes. Este es verde claro, hay verdes grisáceos, hay de varios colores. Bajo condiciones de invernadero también la podemos establecer en camas, la podemos establecer en bolsas, se puede establecer también en cultivos en solución. Su desarrollo es muy grande bajo invernadero, así como ven esta foto de aquí abajo, en el invernadero así se nos pone. O sea, y las hojas llega a haber hojas de 40 centímetros de largo y como 20 de 25 centímetros de ancho. Entonces se produce muy bien. Esta también tiene un sabor característico, también por los compuestos que lo constituyen, ¿no? Entonces, si hay algunos que no nos gusta, digamos, tanto esos sabores, ¿no? Que llegan a ocasionar, pero para ensaladas, por ejemplo, nos venden ensaladas en el supermercado que traen berro, kale, arúgula, lechuga, espinaca, y ya son muy completos, ¿no? Porque van proveyendo muchos minerales, sobre todo, algo de vitaminas y proteínas. Entonces, la kale es otra, y se desarrolla muy bien. Aquí en el tezontle se nos puso así como ven el morado así grandote. El berro, que les decía, pues también es para ensaladas, también tiene un sabor muy característico. A mí les digo, no me gusta mucho, pero también bajo condiciones de invernadero se puede cultivar en cultivo en solución, en cultivo en sustrato. Y pues es como los cultivos de hoja, ¿no? Entonces podemos utilizar soluciones nutritivas como a la mitad. O sea, la que hemos visto, por ejemplo, Steiner al 50%, o la del doctor Felipe al 50%, nos sirven para todos estos cultivos de hoja. Creo que esta es ya la última, la albahaca. Les decía que a veces no nos limitemos, pues, en que va a ser jitomate, pepino, lechuga, pimiento, de ahí no salimos, ¿no? Entonces hay otras opciones que nosotros podemos ir probando. La albahaca es una planta que tiene dos fines, uno como condimento y el otro es para extracción de aceites. Entonces los aceites van a estar en las hojas, pero sobre todo en las flores o en el fruto. Entonces, y eso se utiliza para la industria cosmética, ¿sí? Todos esos aceites esenciales que desprende. Y como condimento, bueno, se puede utilizar igual, como un cultivo de hoja, ¿sí? Estas van a tener un tallito, el tallito va a medir de 20 a 30 centímetros, y bueno, el desarrollo de las hojas cuando lo sembramos en una densidad alta, pues vean aquí, todas las hojitas se van hacia arriba, ¿no? Buscando la radiación. Se le pueden dar cortes, igual lo cortamos, como el tallito está largo, a unos 10 centímetros del suelo, y de ahí dejamos a que vuelva a desarrollar. En ocasiones se desbrota, se le quita el ápice para que nos eche 2 o 3 ramitas y nos aumente, digamos, el nivel de producción, ¿no? Entonces son otra opción que podemos tener. Aquí lo vemos abajo en un sistema NFT, entonces también bajo condiciones de agricultura protegida, cultivo en solución, lo podemos evaluar o probar, ¿no? Nombre científico, Ocimum basilicum. Esa es la albahaca. Varios de estos pues son del Mediterráneo, ¿no? Su centro de origen es de allá, del Mediterráneo, de Asia o bien de China, ¿no? Algunos de ellos. Bueno, creo que es todo. Esta es la última ya. Ah, no. Falta espárrago. Y después del espárrago hay otro. Bueno, el espárrago, Asparagus officinalis, vemos el cultivo de esta, es muy interesante. En el Bajío se produce, incluso aquí en la zona de Texcoco también hay, en San Bernardino, también tienen por ahí algunas plantaciones. Entonces aquí se deja el cultivo que desarrolle. Pueden llegar en condiciones, estos soportan muy bien la condición de sequía. Entonces, por ejemplo, en Caborca,
en suelos un poco arenosos, se desarrolla perfectamente con el calor. Estos requieren de alta radiación. Obviamente, pues hay variedades ya adaptadas a una radiación no tan grande, ¿no? Como para Guanajuato, aquí para el Estado de México. Entonces se deja crecer el arbolito, puede llegar hasta 1,5 metros, allá en Sonora llegan hasta 2 metros, va a cubrir completamente el surco, y cuando empiece a florear, hay que cortarlo. Se corta, de repente hasta lo queman para evitar andar moviendo esta planta pues a otro lugar. Lo ideal pues es hacer composta, pero allá lo que hacen es la cortan con la desbaradora, la apilan y luego la queman, y es una fuente de contaminación ahí que tienen en Caborca, que se queja luego la gente. Entonces, pero bueno, es una práctica que se hace, y ya después se tiene que retirar todo esto para que empiecen a salir las raicillas. Ahí son como estolones, digamos, que se van creciendo así a lo largo del surco o en la cama, ¿no? Y ya después empiezan a salir los esturiones, que le llaman, que es la parte comestible. Entonces van a aparecer varios de la parte de la raíz, y aquí hay que hacer a veces hasta 2 cortes al día, porque si lo cortamos, digamos, una vez al día nada más, puede ser que la base del esturión ya esté muy lignificada, ya tenga mucho fibra aquí, y ya no lo podemos consumir. Lo ideal es que cortarlo así, que todo esté prácticamente verdecito, como de aquí del medio. ¿Sí? Está ligeramente pasado, aunque la parte del ápice va a estar buena, ¿no? Entonces hay que cuidar con eso, y aquí consiste en ir pasando en este surco. Se pasa en la mañana, se corta todo el que esté bueno, y en la tarde chiquito ya está bueno, ¿sí? Más bajito. Entonces tenemos que hacer 2 cortes al día para tener mejor calidad en el espárrago. Y así nos lo vamos cortando durante todo el año. Entonces, ya después, si queremos renovar, pues o si las condiciones ambientales ya no son las adecuadas, entonces hay que dejarlo que crezca y que forme otra vez el arbolito. Y así nos lo podemos llevar 2 años. Y es lo que más aguanta, 2 años, porque ya después ya baja la calidad de los esturiones, baja el rendimiento, y pues ya no es conveniente. Entonces lo mantienen 2 años, después lo tienen que rotan, meten otro cultivo y después vuelven con espárrago. Entonces, otra opción. Esta sí, pues es para condiciones de campo abierto. Y bueno, ahora sí que esta es la última. El IC, aquí en el poro o puerro, también así se le conoce, es también del género Allium ampeloprasum. Es como el cebollín que vimos, pero en este caso es más grande, ¿sí? La hoja no es cilíndrica, es laminar como el ajo, ¿sí? Y bueno, la parte comestible, pues es toda esta, ¿sí? Aquí la hoja no tanto, porque es más fibrosa, ¿no?, que el cebollín. Como esta sí ya es de un ciclo ya más largo, como la cebolla, entonces ya la hoja y ya no es comestible, pues. Entonces, pero toda la parte blanca se utiliza así como la cebolla. No tiene un sabor tan fuerte, pero digamos ahí para hacer sopa de poro, por ejemplo, así como la sopa de cebolla, ¿no? Y tiene otro saborcito no tan fuerte. Entonces, otra opción, esta también para condiciones de campo, ¿no? En invernadero sería más difícil, porque esto de aquí a aquí miden como unos 20 centímetros. Y el diámetro que tiene, pues ha de ser como de unos 10 centímetros. Entonces, sí es una planta que tiene una raíz pues grande, o un tallo, ¿no? Ese es un tallo. ¿Alguna pregunta? Sí, hay una pregunta, profe. Adelante, por favor. En el caso de las espinacas, ¿cómo se le hace para controlar los gusanos que se comen las hojas en los primeros días? Bueno,
los cultivos de hoja, ahí pues van a ser aquellos que, los problemas principales van a ser aquellos que los dañen, ¿no? Entonces pueden ser trips, pueden ser mosca blanca, que aparte son transmisores de virus, pueden haber pulgones y puede haber gusanos, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, en el kale, también los gusanos son los que llegan a ocasionar problemas. Gusanos como el falso medidor o de gusanos de esos de lepidópteros, ¿no? Entonces, ahí hay que controlar los adultos, nuevamente. O bien, ya si tenemos la larva, pues hay productos que son muy buenos, ¿no? Contra larvas. Podemos utilizar productos a base de bacillus, de bacterias, para que directamente se comen a las larvitas. Podemos utilizar otro tipo de control, ¿no? Pero aquí parte desde que controlemos los adultos. Entonces, por ejemplo, los lepidópteros los atrae la luz. Entonces, si en la noche tú pones un foquito en el invernadero, ahí puedes colocar una trampa y ahí te los atrapas, ¿no? Entonces, son medidas distintas, ¿no? Si ya tienes la larva, pues en ocasiones sí hay que hacer aplicación de productos químicos. Para larva, se me olvida ahorita, no soy bueno yo para los nombres de los insecticidas, pero hay uno que se llama Dipel, ¿sí? Hay otro muy, muy común que se utiliza mucho allí en los invernaderos, no me acuerdo, te lo debo, no me acuerdo bien. Pero bueno, son las medidas, ¿no? Las clases el jueves vamos a empezar a ver un poco de plagas, enfermedades. Ahí ya te doy la respuesta, te doy el nombre del producto que utilizamos mucho aquí en el invernadero. Vamos a ver algo de plagas, de enfermedades y si nos da tiempo, lo de desórdenes fisiológicos, ¿no? Para terminar, y ya la siguiente semana, pues son las presentaciones de ustedes. En caso de que no acabemos las tres, posiblemente no las acabemos, las 3 temas, entonces tendríamos una clase dentro de 15 días todavía, la última. Ahí podemos, pues hablar un poquito más de plagas, enfermedades. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, si no es así, pues nos vemos el jueves. Sí, vamos a estar entonces trabajando un poco esos temas de plagas y enfermedades, sobre todo de invernadero, ¿no? Ahí para darle otro repasito a ese tema.